A una entrevistada con la que hacía mucho tiempo que no conversábamos y que seguramente tiene mucho para contar, no solo por su experiencia legislativa, sino también por lo que hace a su particular mirada en torno a la política de la provincia de Santa Cruz. En tiempos en donde hay mucho debate y mucho comentario crítico sobre las acciones del Ejecutivo Nacional, el Ejecutivo Provincial y también el poder legislativo en ambos órdenes, nos parece muy importante conocer la opinión y postura y mirada, ¿por qué no?, de quien fuera diputada provincial, diputada nacional, y estamos hablando de la doctora Roxana Reyes. ¿Cómo le va, doctora Reyes? Buen día. Facundo Perestoro, Marcela Andrade, el equipo de Radio Vanguardia, la saluda desde Caleta Olivia. ¿Cómo está? Muy bien, buen día a la audiencia. ¿Cómo están ustedes? Todo muy bien Bienvenidos. por aquí. ¿Cómo vienen siendo estos días? Seguramente enfocada en su rol como abogada, pero no creo que alejada de la política, del comentario, del análisis. ¿Cómo han sido estos primeros 4 meses del año? Bueno, sí, así como lo planteás, abocada a mi actividad profesional, obviamente que como abogada siempre el corazón lo tuve un poco en la política y un poco en la profesión, así Ujú. que bueno, haciendo algunas cosas desde la profesión. Y como siempre, comprometida con lo que pasa en nuestro país, en nuestra provincia, quienes tuvimos la oportunidad de representar a la provincia y de estar cerca de cada localidad, de Ujú. cada actividad, de cada situación que afrontan los santacruceños y los argentinos, obviamente que seguimos de cerca cómo evolucionan los temas públicos y bueno, y trabajando en ese sentido desde otro lugar. Hemos dado en formar una fundación, que es la Fundación Sur Santa Cruz, Ujú. eh, que preside el doctor Javier Stuessel, donde yo estoy como directora ejecutiva de equipos técnicos. Y bueno, y armando esto, ¿no? Armando equipos técnicos que están elaborando políticas públicas. Se habla mucho de alianzas, de con quién aliar, de con quién hacer frentes electorales, de estrategias electorales, de me voy de este frente, vengo a este frente, me saco una foto con pero en realidad se habla poco de políticas públicas a mediano y largo plazo para la provincia. Y bueno, ahora que no tenemos el tiempo tan exigente que demanda la actividad en la Cámara de Diputados de la Nación, bueno, tenemos esta posibilidad de hacer equipos técnicos y de pensar políticas en salud, en educación, en seguridad, en comunicación pública, en justicia, derechos humanos, capital humano, desarrollo social. Así que bueno, trabajando mucho en ambas actividades. Dentro de lo que es esta mirada, este análisis que tiene, han cambiado mucho las cosas desde, por ejemplo, que asumió el gobierno provincial. Parecía que había una línea muy marcada de lo que podía ser la gestión, en esto que se decía también que se había puesto fin a 30 años de kirchnerismo. Usted es una mujer política que ha trabajado mucho para que el kirchnerismo se aleje de la conducción de los espacios de poder importantes dentro de la provincia. Pero ¿cuál es hoy esa mirada? ¿Cuál es hoy el parecer? ¿Qué análisis hace de lo que ha venido siendo la gestión del gobierno de Claudio Vidal al respecto? Bueno, la verdad que nosotros venimos haciendo desde la Fundación un seguimiento ya hace bastante tiempo de cómo evolucionaron los distintos parámetros y las distintas políticas públicas desde los últimos 30 años a la fecha, Uh -huh. incluidos estos 2 años del gobierno de Claudio Vidal. Claramente lo que se advierte y en cada una de las áreas no solamente es continuidad, esta es la palabra, continuidad porque puede cambiar los nombres, decir, bueno, se fue el kirchnerismo, pero cuando la continuidad de las prácticas y de la forma de manejar el Estado es el mismo, Uh no -huh. se puede hablar de que se terminó el kirchnerismo. Lamentablemente, para quienes decían que venían a hacer eso, tenemos que ratificar que no ha sido así, es más de lo mismo, hay una continuidad muy marcada y en algunos casos se profundizan vicios y prácticas no queridas y se agrava la situación, Uh ¿no? -huh. Claramente en algunos temas aún se ha agravado. ¿Qué observamos? Mira, fundamentalmente para que una provincia genere trabajo, que es lo que necesitan los santacruceños,
porque si hay trabajo y desarrollo, hay oportunidades para los jóvenes, hay diversificación de la matriz productiva que tanto se necesita y podemos pensar en una provincia a mediano y largo plazo, lo primero que tenés que tener es estabilidad institucional. Tenés que tener transparencia y estabilidad institucional. Nadie viene a invertir, nadie se quiere quedar en una provincia donde no hay estabilidad institucional, donde tenés una Corte Suprema, un Tribunal Superior de Justicia que no sabes cómo está integrado, donde hay conflicto de poderes cotidianamente y donde los organismos de control están manejados por el poder político central. Los organismos de control, el kirchnerismo ponía familiares y amigos y el vidalismo pone familiares y amigos en el organismo de control que nada ha cambiado. Luego, si los organismos de control y la justicia la tenés con la misma forma, vamos a la educación. El otro día leí un artículo donde alguien decía, uy, el diputado tal pudo entrar a una escuela, hay un cambio de época. No, la verdad que el poder entrar a una escuela no es un cambio de época, un cambio de época en educación sería docentes bien pagos, que se dejara de criminalizar la protesta, que se pusieran los edificios educativos en condiciones, pero en serio, no simplemente un maquillaje, que se discutieran contenidos educativos y que los chicos estuvieran en las escuelas, y tantas cuestiones que tenemos como asignatura pendiente, que tuviéramos un Consejo Provincial de Educación que funcionara como consejo y no como ministerio, donde todo lo resuelve el Ejecutivo, donde se transparentara el uso de los recursos públicos en educación. Bueno, estos son los temas que hablan de continuidad, y así como te hablo de educación, te puedo hablar de salud. Ya sabemos las situaciones paupérrimas que está la salud en Santa Cruz, y con muy poca transparencia de el presupuesto provincial y sus ejecutados, ¿sí? No tenemos, en definitiva, una transparencia presupuestaria que diga claramente cómo se gasta en Santa Cruz, qué se gasta y para qué se gasta, y tampoco si se ha de alguna forma reducido el gasto público. Se gasta distinto o se gasta exactamente igual que como se venía gastando en el gobierno que dicen que vinieron a terminar. Se gasta en la política, se gasta en la propaganda de Estado, se gasta en cuestiones superfluas como comprar el inmueble que era de Austral Construcciones para hacer una empresa privada, una empresa estatal que compite con las empresas privadas que hay en la provincia. Bueno, estas son las cosas que nosotros vemos como una clara continuidad de políticas kirchneristas, ¿no? ¿Y cómo tomó la noticia de la llegada o el arribo de integrantes de la Cámpora al Ejecutivo Provincial? Mira, yo no me toca a mí juzgar cuáles son los recursos humanos que el gobernador decide potenciar en las distintas áreas. Si tuviera gente que él considera que es idónea y que además puede sumarle a los santacruceños por experiencia, por algún tema en un área en particular, lo comprendería. Pero como huele a acuerdos políticos, ¿sí? Como huele a otro tipo de cuestiones que tiene que ver con manejar el Estado para los acuerdos políticos, para aumentar el poder, para decir, bueno, de esta forma yo consigo más poder frente a mi adversario político, llámese eh, eh, quien sea, ¿no? O sea, utilizar el Estado, utilizar los recursos públicos, ya sea desde el gobernador, ya sea el vicegobernador, ya sea un ministro, para beneficio personal y político, sea que sume gente de la cámpora, sea que sume gente de donde sea, me parece que eso es malversar recursos públicos. Yo siempre digo que para educación hay que elegir a los mejores, para salud hay que elegir a los mejores, hay que priorizar a aquellos que saben y que tienen vocación de servicio, porque la función pública es una vocación de servicio, no es una guarida para nuestros amigos y para la gente que es acomodada de un gobierno a otro, y para cerrar acuerdos políticos. La función pública no es una guarida, ¿sí? Entonces, obviamente que no lo veo bien, pero no es que no lo veo mal por a quién convocan, sino por cómo se está utilizando el Estado, que es una absoluta continuidad de cómo usaba el Estado el kirchnerismo. ¿Cómo está el radicalismo, Roxana? ¿Y cómo está usted con el radicalismo? Más allá que seguramente me va a decir yo soy radical, eso no creo que vaya
a cambiar independientemente de la decisión que pueda tomar hacia el futuro. Pero el Partido Centenario está en una situación, no solo en Santa Cruz, sino en todo el país, pero particularmente del análisis que puede hacer de lo que está ocurriendo hoy en el territorio santacruceño. Bueno, te perdí un ratito, pero entiendo que me estás preguntando por... ¿Vos me escuchas bien? Yo sí escucho perfecto. Ah, perfecto, perfecto. Bueno, vos me estás preguntando por el partido y yo te tengo que contestar que no solamente el radicalismo, sino todos los partidos hoy en la Argentina, la gran mayoría de los partidos están sufriendo un proceso de crisis muy importante. Nuestro partido ya a nivel nacional está muy atomizado, donde dentro del partido ustedes verán que no hay comunicados de prensa fuertes o sobre determinados temas desde la conducción nacional, porque esto precisamente responde a que es una conducción nacional que en su cúpula no piensa, no tiene una mirada absolutamente homogénea sobre las cosas que están pasando en el país, ¿no? Y lo mismo pasa en Santa Cruz, ya pasó en el 2023 cuando algunos radicales creyeron que la opción era acompañar a Claudio Vidal, otros radicales pensamos que no era así, y que habría que mantener una identidad, y esto se profundizó en todo el país, porque de hecho hay radicalismo que acompaña a la Libertad Avanza, hay radicalismo que acompaña a gobiernos provinciales y hay radicalismo que mantiene cierta independencia de ambos espacios. ¿Qué significa esto? Que va a tener que haber un debate muy fuerte entre los partidos políticos para ver si continúan estos partidos políticos conservando su identidad o pasan a formar alianzas de otro tipo y con otros espacios en un momento de profunda polarización como se dio en la última elección. La polarización que se dio entre la Libertad Avanza y el kirchnerismo en la última elección habla a las claras de un lugar incómodo de pronto que han quedado partidos más pequeños como la coalición cívica, el socialismo, bueno, y el radicalismo sin ser un partido pequeño, al contrario, ser un partido federal, nacional y de 100 años de existencia, también ha sufrido esta crisis que lo llevó a tener un bloque de diputados nacionales como en este momento, que integran solamente 6 diputados nacionales radicales, cuando ha sabido tener bloques de arriba de 20, 30 diputados nacionales, ¿no? ¿Le seduce la posibilidad de acercarse políticamente o se ha acercado políticamente a la Libertad Avanza? Mira, no es el tema de si se trata de la Libertad Avanza o de qué espacio se trata. Yo me ingreso a la política porque quiero transformar algo en Santa Cruz, porque tengo un modelo de provincia, con una justicia independiente, donde se sepa quiénes son los jueces, cómo se los elige, que realmente el ciudadano pueda confiar en un poder del Estado como la justicia que contrapese a los otros dos poderes, una Cámara de Diputados que se represente democráticamente, donde haya debate de la cosa pública, de los temas públicos, que también de alguna forma controle al Poder Ejecutivo, que los organismos de control funcionen de una determinada forma y sobre todo que el Estado sea eficiente y que esté cerca de la gente cumpliendo el rol de que se trata. El otro día miraba organigramas de nuestra provincia, de distintos ministerios, y miraba los decretos donde estaban las atribuciones y funciones de cada uno de esos directores, subdirectores, secretarios de Estado, que supone oficinas, que supone vehículos, que supone personal, que supone presupuesto, que le falta la educación, que le falta la salud, y no veo que esos ravioles que aparecen en el organigrama le cambie la vida a alguno de los destinatarios de su función, ¿no? Sino que simplemente le cambia la vida al funcionario, un Estado eficiente, un Estado cerca de la gente. Eso es lo que yo creo. Y en algún momento, obviamente que siempre lo intenté desde mi partido, cuando mi partido fue troncal, cuando mi partido tenía un candidato, cuando teníamos posibilidades de cambiar esa realidad. Y cuando tuvimos que acompañar y que acompañamos un gobierno como en su momento fue el de Cambiemos, también lo hicimos con el convencimiento de que era necesario para nuestros jóvenes, para nuestros hijos, para nuestra provincia. Y yo creo que hay que abandonar un poco tanta soberbia y egocentrismo y estar pensando en la función pública como un cargo, ¿sí? Como algo y empezar a pensar en sentido colectivo. Y entonces en ese sentido
Yo voy a trabajar, y esto sí te lo aseguro, porque tengo vocación de cambio, de transformación, sueño en una transformación, trabajo para una transformación. Tengo equipos de turismo y de cultura y Ujú, paso muchas horas trabajando con ellos. Hemos tenido reuniones con equipos de turismo y de cultura de otras provincias donde ha sido exitoso el modelo y que ha generado divisas, como en el caso de Jujuy, como otras provincias. Y en ese marco yo voy a apostar a un cambio importante en Santa Cruz. Y en ese sentido puedo tener conversaciones obviamente con la Libertad Avanza si representa el cambio, y creo que puedo tener conversaciones con todo aquel, como lo tuve alguna vez con el socialismo santacruceño, como lo ujú, tuve con el Encuentro Ciudadano, con la coalición cívica. ¿Qué significa esto? Yo voy a convertirme en la coalición cívica, me voy a convertir en Encuentro Ciudadano, me voy a convertir del socialismo santacruceño, del PRO, no. Pero tenemos diferencias y por supuesto que las tenemos, pero ujú, todos aquellos que pensamos que tenemos que cambiar esto, yo te hablé de continuidad cuando empezamos, ¿no? ujú, Y todos estos que pensamos que tenemos que hacer un cambio sustancial y dejar de mentir también, porque se miente mucho, ¿no? Sobre cuáles son las causas reales de por qué estamos como estamos, ¿no? Y en eso, bueno, podemos tener diferencias, vamos a discutir diferencias, pero yo voy a apostar siempre a una transformación, nunca a la continuidad de estos 30 años, 30, que ya son 32, ujú. que nos han hecho tanto daño a los santacruzanos. ¿Le gusta el modelo del gobierno nacional? Algunas cosas comparto, ¿sí? ¿Cómo qué? Eh, ¿Cómo que? Mira, fundamentalmente comparto haber eliminado los gerentes de la pobreza, y me Ujú, voy a extender un poquitito sobre esto. Y me gusta mucho esa parte de lo que ha hecho Sandra Petovelo, porque yo cuando iba a trabajar a Buenos Aires veía como un taxista se ponía a llorar en el taxi porque tenía que bajarme y no podía completar el viaje porque había piquete, había corte de una calle. ¿Por qué? Porque la gente que necesitaba era manejada por punteros políticos que por una bolsa de comida salían a hacer determinadas cosas. Cuando hay pobreza, lo que hay que hacer es, además de tratar de generar que se salga de la pobreza, de generar trabajo, de generar empleo, de generar posibilidades, además la gente tiene que recibir toda la ayuda que sea en forma directa, no a través de punteros, de partidos políticos, de ningún tipo de intermediario político, sobre todo. Estoy muy en contra, hoy está pasando en nuestra provincia que desde Desarrollo Social se entregan a veces alimentos a determinados sectores políticos o determinados actores políticos o sociales que no deberían estar recibiendo, porque si hay alguien que está con necesidades, tiene que recibirlo directamente de quien corresponde, inmediatamente, tiene que ser abordado por un área de salud, tiene que ser abordado por un área de capacitaciones, de trabajo. Hay que tratar de terminar con este círculo de utilizar la pobreza para empoderarse o para mantenerse en el poder, ¿no? ujú. Entonces, pues se saca una foto entregándoles pescado, entregándoles comida, entregándoles una bolsa, hasta con el logo del político. Bueno, eso es una de las cuestiones que a mí me gusta cómo lo está trabajando Sandra Petovelo, inclusive con el Instituto de Capacitación, donde está haciendo convenios con Sintoplas, con otras empresas, para que la gente que es asistida también luego consiga una salida laboral y obtenga esto que es un poco de dignidad y no tener que estar mendigando en la puerta de un puntero político por un plato de comida. Los chicos tienen que tomar la leche en su casa, no en un merendero, y Ujú, entonces también tenemos que trabajar con la forma en que la ayuda social llegue donde tiene que llegar. Me gusta que se haga respetar en forma irrestricta la ley, ¿no? Que la ley, que se recobre la autoridad pública de que hay cuestiones que si se hacen hay que responder por sus actos. ujú. Yo fui autora de una de las leyes de baja en realidad de régimen penal juvenil, donde se bajó la edad de imputabilidad, que todavía no está en vigencia, entra en vigencia ahora en el mes de septiembre, Ujú. y yo estaba convencida que teníamos que tomar una decisión en cuanto a la delincuencia juvenil, no para encerrar, no para perseguir de una forma que digan, bueno, no llegaron con la educación y ahora llegan con la represión, no, pero sí para reeducar y sí para llegar a tiempo.
Así que en ese sentido también todo lo que tenga que ver con baja de impuestos, con sacarle trabas al vecino, al ciudadano, me parece muchísimo, y se han sacado muchas leyes que eran simplemente trabas. Estoy también, y esto es importante, estoy de acuerdo con lo que sea generar la posibilidad de que vengan inversiones, y en ese sentido yo acompañé el régimen de grandes inversiones. En nuestra provincia todavía no da los resultados que tendrían que dar, sí lo está dando en otras provincias, y creo que nosotros necesitamos dar señales no solamente como país, sino también como provincia, porque cuando hay alguien que tiene que invertir y que tiene que pensar en venir a Jujuy, a Santa Cruz, a Neuquén o a otra provincia, y va a mirar esto que yo te decía, si tiene una justicia independiente, si tiene estabilidad fiscal, si tiene ventajas comparativas, si le bajan los ingresos brutos, si no hay conflictividad sindical, si tiene buenas vías de comunicación, si tiene rutas. Y bueno, estas son las cuestiones que, más allá de que haya un RIGI nacional, Sí. también nosotros tenemos que cuidar nuestra provincia, y para esto tiene que haber un gran consenso provincial. Por eso trabajo en políticas públicas provinciales, porque independientemente de que sea gobierno, que me toque ser gobierno a mí, que me toque estar en algún lugar, porque yo soy jugadora de toda la cancha, no me importaría el lugar si tuviera que acompañar un proceso que transformara la vida de tantos chicos que hoy están condenados a no poder llegar a la universidad, o no poder aprender, o no poder tener una salida laboral, o no poder comprarse un terreno o una casa. Si para eso sirve lo que yo he aprendido, bueno, ojalá lo podamos hacer. De haber estado en funciones como diputada, ¿habría acompañado las modificaciones a la reforma laboral, los recortes a las universidades? ¿Cómo hubiera sido su mirada al respecto? Mira, yo estuve como diputada cuando se trataron muchos de estos temas. De hecho, en el tema universitario yo estuve y yo voté en contra de el recorte a universidades, y era diputada nacional. El tema de reforma laboral no me tocó votarlo. Yo estudio todos los temas que voto, ¿sí? Todos los temas que trato los estudio en profundidad. Por ahí a veces me ha tocado eso de que no soy tan obediente como algunos esperan, ni para un lado ni para el otro, ¿no? Y eso tiene que ver porque, bueno, mi propia formación, soy abogada, estudio cada tema, me hago asesorar por gente que sabe, y en el caso de la reforma laboral yo hay muchos temas que acompaño, hay muchos temas que me parecen que son buenos. Te voy a decir porque, como hay algunos que no, ¿sí? Tendríamos que hablar de toda la reforma. Una vez vinieron a verme un grupo de sindicalistas, y yo le digo, ¿de qué lugar sos? De este. Todos tenían trabajo. Todos eran de sindicatos que tenían trabajo y tenían estabilidad, en muchos casos estatal. Le digo, ¿vos sabés que esta reforma laboral, esta o cualquiera, o la que presenté yo, porque yo presenté una reforma laboral, un proyecto que algunas cosas contiene, la que se sancionó, es para la gente que no tiene trabajo? ¿Para esa gente que no tiene con qué llenar la olla? ¿Para esa gente que no tiene obra social? ¿Para esa gente que la está pasando muy mal aún en Santa Cruz, que tenemos 300.000 habitantes y tenemos toda la riqueza? O sea, vos te das cuenta que la estamos haciendo para generarle trabajo al que no tiene trabajo, no es para vos. Entonces, si un chico que va a emprender, por ejemplo, un joven que va a emprender, cree que su negocio con 5 empleados colaboradores podría generar más desarrollo, pero no puede tomar 5 empleados. Un nuevo emprendedor, un nuevo comerciante, no puede tomar 5 empleados. El costo laboral que eso representa no lo puede. Además, nuestro país tiene un fuerte costo laboral. Entonces surgió la figura del empleado colaborador, que es un empleado monotributista que adquiere experiencia, su primera experiencia, probablemente un currículum en blanco, totalmente desesperado porque no tiene cómo salir al mercado laboral, con problemas de salud mental porque se siente frustrado, se siente inútil, se siente mal, ¿sí? Y le damos la posibilidad de adquirir una salida laboral. Está bien, no es en relación de dependencia, sino que es como un monotributista con la figura del empleado colaborador, pero le damos una salida humana a una persona que probablemente está tirada en la cama sin ninguna posibilidad de incorporarse al mercado laboral. Entonces,
todo hay que mirarlo en base al país en el que vivimos. La ley laboral que nosotros teníamos y por la que yo trabajé con la que yo trabajé durante 20 años en derecho laboral, porque ejercía derecho laboral y derecho gremial, Ujú. era para un país que no tenía desocupación, que no tenía precariedad y que no tenía subocupación, pero lamentablemente la noticia es que ahora la tenemos y la tenemos mucho. Entonces ahora tenemos que adecuar nuestra legislación para darle una respuesta a esa gente, porque de nada vale hablar de derechos adquiridos, ¿sí? Si su único derecho en ese momento es ir a pararse en la puerta de un merendero o del Ministerio de Desarrollo Social porque no tiene trabajo. Y yo no le creo ninguna herramienta para que alguien le pueda generar un trabajo. Entonces, eh, todo lo miro con mucho cuidado y miro cuál es el destinatario de eso y estoy, la verdad, cansada de ver chicos que terminan trabajando en el Estado o no trabajando en el Estado, pero contratados por el Estado y que pierden la posibilidad de desarrollo de sus potencialidades, porque son excelentes artistas, porque son excelentes en ciencias exactas, porque son excelentes en carreras técnicas, pero no tienen posibilidad de trabajo. Así que nuestro trabajo como actores políticos es darles trabajo. Y si esto es modificar una legislación, bueno, habrá que modificarla las veces que sea necesaria. No para quitarle derechos a los que lo tienen, sino para generarle oportunidades a los que no las tienen. Doctora, llegado el caso, Libertad Avanza se comunica con usted, comienzan a trabajar, le convence el proyecto, le propone ser candidata a gobernadora. Es algo que está sonando. Su respuesta sería, No, no, yo no te voy a hablar de candidaturas porque no lo tengo en mente en este momento necesariamente una candidatura. Yo estoy en proceso de construcción, en serio, a la cual además están convocados y aprovecho este medio para convocar a todos los santacruceños que creen que tienen un aporte para realizar en cualquier área del Estado, de seguridad, de salud, de justicia, de derechos humanos, que pueda transformar la vida de los santacruceños, modelos superadores. Y yo te dije en una parte de la entrevista que yo soy jugadora de toda la cancha. Alguna vez me tocó acompañar un proyecto donde no era ni gobernadora ni vicegobernadora, me tocó ser legisladora de un proyecto que para mí hubiera cambiado la historia de Santa Cruz. Lamentablemente, la ley de lemas, una serie de cuestiones que nos atravesaron, no fue posible. Eh, pero yo en ningún momento prioricé espacios o lugares o el personalismo de decir yo ocupo este lugar. Es momento de dejar los egoísmos. O sea, si nosotros vemos la situación en la que están tantos santacruceños, o sea, hoy hay gente en una cola, en un hospital, que no está recibiendo la medicación oncológica. Eh, Tengo conocidos, abogados, que han tenido que ir a llevar un recurso de amparo a firmar a un enfermo oncológico que ya está con el tubo de oxígeno porque hace 30 días que no recibe una medicación por demoras del laboratorio y de la obra social. Nosotros tenemos temas muy graves, pérdida de puestos de trabajo, lo que ha sucedido en el petróleo, realmente ha sido una tragedia. Lo que está pasando con el pasivo ambiental bendito que podría ser ingreso para nuestros comprovincianos, que podría realmente colocar algunos puestos de trabajo en ese área y que tendría que estar ya resuelto y que han pasado 2 años y siguen sin resolverse ese tema. Lo que está pasando en el puerto, cada vez más pesca que va a descargar en los puertos de Puerto Madryn, en zona norte, y abandona nuestros puertos por alta conflictividad, por falta de inversión. Hay tantos problemas que realmente poner la candidatura por delante sería poner el carro delante del caballo. No estoy pensando en eso, sí estoy pensando en aportar y así como en algún momento me puse a disposición de este gobernador para determinados temas, sobre todo de justicia, de derechos humanos, de seguridad, que yo pensaba que podía aportar, de niñez, así como le pedí 10 reuniones por escrito, documentadas, al actual presidente del Consejo Provincial de Educación y nunca me las dio, porque le quería hablar de salud mental de niños, niñas y adolescentes y de un proyecto que creía que podía ser bueno. Así como me puse alguna vez en la pandemia a disposición de Alicia Kirchner
las propuestas que nosotros teníamos en lo económico, en lo social. Bueno, es como me voy a poner a disposición de todo aquel que trabaje para un cambio. Y ojalá que alguien entienda que tenemos que dejar de jugar siempre un River Boca, ¿no? Así que, bueno, obviamente que me van a encontrar trabajando para Santa Cruz. Muchas gracias, Roxana, por el contacto, como siempre, por atendernos y ser parte de nuestro programa de hoy. Muchas gracias, un abrazo a toda la audiencia de Caletorio. Hablábamos con la doctora Roxana Reyes, ex diputada provincial, ex diputada nacional, hoy de a poco metiéndose también en los comentarios de este armado y rearmado, ¿por qué no?, político que se viene de cara al 2027, pero con varias opiniones que seguramente van a dar que comentar a varios sectores políticos de la provincia de Santa Cruz, en lo que viene siendo un inicio de movimiento político bastante interesante. No se descarta nada. Me gustó lo de soy jugadora de toda la cancha. Me gustan las analogías futbolísticas. Obviamente. ¿No? Cada quien irá de a poco sacando sus propias conclusiones. Hemos llegado al final, Marcelita, de Pero nuestro que va a estar en la cancha, programa. va a estar, te dijo, claro, claramente. Sin lugar a dudas. Sí, y no lo va a ser sabemos. suplente, querido. No, va a estar sabemos. en la cancha. Y lo sabemos. Y lo que yo pregunté no es azaroso. Nunca. Así que guarden la información. Guarden.